Ok, buenos días, espero que hayan descansado ricos. Vamos a noticias con calle de hoy, que es martes 23 de agosto de 2022. Y hoy, gente, esperen lluvia, big time, 80% probabilidad de lluvia en el norte, toda la zona metropolitana, 90% en la zona noroeste de Puerto Rico, 60% desde Fajardo, y entonces en la zona sur, básicamente en el sur, sureste, 60% de probabilidad de lluvia, Vieques y Culebra igual, así que bastante lluvia hoy. Ya es mi Elizabeth Robaina viene con información. Tenemos varias exclusivas, entre ellas, esta información es de Cuarto Poder, la vamos a sacar hoy en detalle, pero hay un informe que tiene los detalles de que Luma tiene muchos menos empleados de lo que se necesita para poder tener un sistema ¿verdad? Eficiente y funcional. Tienen muchísimo menos empleados, muchos lo han hecho a través de contratistas. Y ese es el problema, ¿no? Hablaremos de esto hoy en Cuarto Poder, pero esta información que tenemos que verán ahora en otros medios, pues nosotros somos los primeros en sacarla públicamente. Hoy es el Día Nacional de varias cosas, entre ellas es el Día Nacional de los vuelos y pasajes baratos, también el de los perritos cieguitos, también el Día del sándwich cubano. Y el Día Internacional de recordar el slave trade o la esclavitud, el trasiego de seres humanos como si fueran mercancía. Bueno, hoy el petróleo en Puerto Rico, debo decir, la gasolina en Puerto Rico está a $1, el precio promedio del litro. Esto significa que está a 3.80 básicamente el galón. Esto significaría que estamos básicamente al mismo precio que los Estados Unidos y 20 y pico centavos más caro que en la Florida. El jefe de seguridad de Twitter ha sacado información de deficiencias dramáticas de Twitter para la seguridad y cómo es un problema de la seguridad nacional, cómo funciona Twitter. Este era el jefe de seguridad, el Cyber Security Expert de Twitter. La expectativa de vida de los Estados Unidos ha bajado, básicamente 2 años después del COVID. Esta es otra información exclusiva que tenemos para ustedes hoy en Cuarto Poder, pero que vamos a sacar desde ahora, y es que le han quitado el poder de ascender de rangos a la Policía de Puerto Rico. Ahora los rangos de la Policía de Puerto Rico lo está dando el Departamento de Seguridad Pública. Esto es un disparate porque la ley claramente dice que esto le corresponde a la policía, no al negociado de no al Departamento de Seguridad Pública y Alexis Torres, incluyo, vamos a estar hablando de quién va ahora entonces a decidir las escoltas también, porque si las escoltas las van a decidir políticamente en vez de por seguridad, pues ya usted sabe. Obviamente lo que va a pasar y se va a ascender en el caso de los comandantes a coronel, de inspector a comandante y teniente coronel y coronel, se va a estar haciendo conforme a el criterio de exámenes. No, lo están quitando los exámenes. Así que esto de nuevo es altamente cuestionable. Esta información es exclusiva de Cuarto Poder. Vamos a estar ampliándola bastante durante el día de hoy. Ahora en Noticias con Calle estamos sacándola para que otros medios también pues la reporten. El petróleo, gente, sube de precio y lo más preocupante realmente es el gas natural. El gas natural sí está en precios históricos desde shale, desde que esta tecnología del fracking y shaling está incursionada. Y me parece importante puntualizarlo porque esto significa, recuerden que el Nord Stream 2, que es la fuente de energía de Europa que llega desde Rusia, va a cerrar otra vez supuestamente por otro mantenimiento, y esto va a hacer que los precios del gas se dispare otra vez. Recuerden que en Puerto Rico usamos gas tanto en la central Costa Sur Ecoeléctrica como en la central San Juan, así que esto significa precios más altos en el gas que vamos a estar comprando a nivel internacional. Pendiente porque esto es importantísimo que lo entendamos. Luma dice que ellos han contratado y estamos hasta sobregirados con la poda, mientras que más hombres se están esterilizando. Esta es la portada del vocero de hoy, dicho sea de paso. Después del caso de Dobbs, del caso que revoca Roe versus Wade, va a haber muchos más hombres esterilizándose. Esto en Estados Unidos y en Puerto Rico. Aprueban en el Senado tipificar, esto fue unánime, como delito de la amenaza a la porno venganza. Es decir, que cuando se dejan, parejas publican fotos de intimidad y demás, eso debe ser un delito. No sé por qué no es un delito desde antes. Yo creo que en gran medida es un problema de generación, la generación de la gente mayor que no entiende que estos delitos deben ser tipificados porque son delitos más digitales. Recuerdo cuando Miguel Pereira y yo discutimos sobre este tema, que él decía que esto no debe ser delito. Para mí es un delito terrible, pero pues un asunto me parece generacional. Se va a declarar culpable uno de los del caso de Alexa, mientras que el jefe de las alianzas público-privadas dice que está muy temprano todavía para cancelar el contrato de Luma. Les mencioné que va a estar lloviendo bastante hoy, 80% de probabilidad de lluvia. Ya es mi Elizabeth Robaina nos da información adicional y voy ahora a las portadas de los periódicos, pero antes recuerda, cuando tú vas a escoger un seguro obligatorio, tú escoges a la gente de ASC. Cuando tú renuevas tu marbete, asegúrate de tú completar, no dejes que lo completen por ti, tú completar la selección de todas las partes y que entreguen una copia para ti de cuál es tu seguro obligatorio. Este documento tiene información importante en caso de que tengas que realizar una reclamación
ante el asegurador. Recuerda, solo tú puedes escoger al asegurador de tu preferencia. No dejes que escojan por ti. Si chocas o te chocan, los expertos de ASC te van a ofrecer servicio 24/7 por WhatsApp, 7 días por teléfono, servicio online, atención personalizada con cita previa en los centros de servicio alrededor de todo Puerto Rico, y ASC es la única aseguradora que te envía gratis por correo electrónico la licencia de tu vehículo. Así que puedes entrar a escogeasc.com/licencia y aprovecha las ventajas que solo te ofrecen los expertos en seguro obligatorio. Cuando tú vas a escoger tu seguro obligatorio, escógete a la gente de ASC como tu seguro obligatorio. Renueva tu marbete a tiempo, quédate con los expertos y número uno del seguro compulsorio. Bueno, ok, vamos a lo próximo, y es que el gobierno de Puerto Rico va a ir para Orlando a buscar en una feria de empleo para traer trabajadores de construcción. Esto como parte del problema de que no hemos podido conseguir trabajadores de construcción ni en Puerto Rico, ni podemos traer del extranjero por leyes federales. Hacienda y el influencer Chris Agront, el supuesto experto en Forex que hace 2 millones de pesos anuales, en dando tallercitos a través de por ahí, pues va a llegar a un acuerdo para pagar la deuda que él tenga con Hacienda, mientras que el precio del gas, de nuevo, este Wall Street Journal, sube dramáticamente por la decisión de Vladimir Putin de supuestamente, de cerrar la fuente de energía de gas por un tiempo entre Rusia y Europa. Esto significa que el precio a nivel mundial se ha disparado, incluyendo el precio que pagan Estados Unidos. Así que estaremos pendientes nosotros aquí en Puerto Rico. Donald Trump tenía al menos 300 documentos clasificados en esto, gente. Usted es empleado federal, usted no puede llevarse documentos clasificados para su casa. De verdad que esto es un disparate terrible, y ver gente defendiéndolo es increíble también. Tenía 13 cajas de documentos, entre ellos 300 documentos considerados como clasificados de secreto de seguridad nacional. Eso, Wall Street Journal hoy y el New York Times publican bastante. Maggie Haberman de el New York Times tiene toda la historia, es impresionante. La portada del periódico Primera Hora: crecen los apagones y la presión contra Luma. El gobierno no ve causa, la portada del Nuevo Día, para cancelar el contrato de Luma, mientras que aumenta la esterilización de los hombres, es la portada de El Vocero. Y me ha llegado una información que quiero compartir con ustedes, y es que nos ha llegado datos de que hay una reunión hoy importante en Fortaleza sobre Wayne Stensby y su futuro en la dirección de Luma y Wayne Stensby. Para mí Mario Hurtado es más problema que Wayne Stensby, pero bueno, de nuevo, así que el gobernador tiene una reunión hoy importante. Estaremos dándole seguimiento durante el día de hoy a esta historia, que Cuarto Poder ha obtenido información, que de hecho recuerden que hoy es Cuarto Poder, hoy a las 10 por Guapa. Y como les he mencionado, pues aquí están los datos de que Luma tiene mucho menos empleados de lo que habíamos y lo que se supone que requiera. Obviamente dicen que tienen contratistas, pero ahí está, la cantidad de empleados ha disminuido sustancialmente, y lo importante es que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía mucho más empleados para hacer el trabajo. Así que es un problema realmente de capital humano, de personal, que los tenemos en las agencias del gobierno, sacando chicles y pasando el trimmer a expertos en estos temas. Vamos con Elizabeth Robaina y el tiempo, que se esperan lluvia hoy. Muy buenos días, amigos de Noticias con Calle. Feliz martes. Las condiciones del tiempo hoy variables. Aproveche que la mañana está tranquila, mayormente seca. Nos espera otra tarde activa con aguaceros y tronadas. Esa probabilidad de lluvia se mantiene alta el día de hoy, de un 60 y hasta un 90%. Y es que tenemos abundante humedad tropical y la cercanía de una vaguada alta. Mucha precaución con las inundaciones. Se anticipa la crecida de ríos, riachuelos y quebradas, derrumbes en la zona montañosa. Así que hay que tener mucha cautela durante esta tarde. En cuanto a las temperaturas máximas, de 80 grados en la montaña a 90 grados en nuestras costas, índices de calor sobrepasando los 100 grados, y en el mar está muy bueno, las olas de 3 a 4 pies, no tenemos advertencias en vigor, riesgo moderado de corrientes submarinas. Actividad tropical, estamos vigilando la onda tropical con potencial ciclónico, ahora es la Inves 90L. El potencial ciclónico aún es bajo, de un 10 a un 20% en los próximos 2 a 5 días. Estaremos atentos, pero realmente los modelos lo que sugieren en este momento es el paso de una onda tropical al noreste de Puerto Rico entre domingo a lunes. Es un pronóstico a largo plazo, veremos algunas variaciones en los modelos, aunque la situación no está muy favorable para ese desarrollo. Obviamente estamos entrando en el pico de la temporada de huracanes, así que siempre hay que estar atentos. Yo los espero mañana con más información del tiempo aquí en Noticias con Calle. Lindo día. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, ahí lo tienen, estamos al pendiente. Hoy se esperan de nuevo lluvias, 90% probabilidad de lluvia, básicamente para toda la costa norte, entre los 60 y 90% probabilidad de lluvia, así que ya saben, Elizabeth Robaina con más información de esto, y esperen el domingo a lunes a ver si esta onda tropical pues pasa más cerca de nosotros o no. Écheme la bendición, que tengan un día productivo. Los espero en Cuarto Poder, la información de la reunión en Fortaleza sobre el futuro de Wayne Stensby frente a Luma. Ahora sí, écheme la bendición, que tengan un día productivo.